la compañera Alba Carocio. Bueno, muchas gracias por esta invitación que me permite poner en común algunas de las cosas que hemos venido trabajando en los colectivos feministas y sexodiversos. Y también, bueno, voy a tratar de ajustarme a lo que preguntó Bonilla, cuáles serían lo que debe mantenerse y lo que debe cambiarse de la Constitución actual. Bueno, primero que nada habría que hacer una afirmación de partida, que es que la constituyente implica también, además de una situación de crisis entre los poderes que debería resolver, puesto que la Constitución es el elemento que permite fijar y delimitar cuáles son las funciones de los poderes, es la ley máxima de cualquier país. Esto también pensamos todos que debe ir hacia una mayor radicalización del proceso revolucionario. Ahora, esto podrá hacerse solamente a condición de que los constituyentistas estén identificados con las propuestas que la población tiene, cosa que, bueno, ahora cuando sepamos, ya tenemos listas que muestran cómo más o menos va a quedar compuesta la futura, los 500 y pico de diputados que vamos a elegir. Bueno, curiosamente, muchas de las personas que iban por la plataforma popular no quedaron, fueron rechazados. En realidad no sabemos por qué, ¿no es cierto? Entonces esto es un elemento fundamental, ¿no? Me preocupa mucho lo que decía acá el profesor Luis Brito, que hay incluso como candidatos a constituyentes personas que más bien están con una posición ultra neoliberal, ¿no es cierto? Porque pensar en dar al capital extranjero y, bueno, desnacionalizar PDVSA es algo bastante grave y son luchas históricas del pueblo venezolano. Bueno, con respecto a la Constitución, lo que deberá quedarse. Bueno, desde el punto de vista de los colectivos de mujeres y sexodiversos, deberíamos decir que la Constitución del 99 permitió visibilizar. Una de las grandes cosas que hizo la Constitución del 99 fue haber puesto en la escena política a las mujeres, a los indígenas, es decir, a colectivos que estaban totalmente invisibles, no solamente en la Constitución anterior, sino que estaban bastante invisibles en la vida política nacional. O sea, los puso ahí, les dio ciudadanía y les dio, permitió verlos. Entonces, bueno, eso es una cosa que debiéramos respetar e incluso ampliar, ¿no es cierto? Ahora, la misma convocatoria muestra cómo hay otros colectivos también históricamente, bueno, ninguneados, vamos a decir así, como son, por ejemplo, las personas con capacidades especiales. Bueno, nos hubiera gustado quizá que los afrodescendientes, que también tienen históricas deudas, con las cuales hay que pagar históricas deudas, también estuvieran incluidos ahí. Entonces, para la Constitución del 99, los colectivos de mujeres tuvieron toda una organización, incluso hay un documento que se presentó en aquella época a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue Venezuela con ojos de mujer, en la cual se hacían una serie de propuestas, algunas de las cuales fueron recogidas y otras realmente no. Ya vamos a ver cuál era el punto principal que no fue recogido. Bueno, entre lo que debe mantenerse está, por supuesto, el lenguaje inclusivo. Recuerden que antes del 99 no se hablaba con lenguaje sensible al género, para nada. Todavía hay gente que queda por ahí prácticamente planteando que es un lenguaje que va en contra de la gramática, y en aquella época una de las cosas que se dijo es que era un lenguaje chavista.
Sin embargo, el mero hecho de que esté atravesada toda la Constitución por el concepto de que pueden ser gobernadores o gobernadoras, presidentes o presidentas, diputados o diputadas, es algo muy importante y que por supuesto debe mantenerse. Luego tenemos algunos artículos específicos en los que las mujeres nos hemos apalancado para conseguir una democracia verdaderamente amplia, una democracia que nos incluya a todos, porque la democracia anterior poco incluía a las mujeres. Está el artículo 19, que es el goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos, el artículo 21, que habla de la no discriminación, que aquí nosotras proponemos ampliarlo mucho más, porque en realidad están puestas ahí solamente algunos temas que tienen que ver con la discriminación. Ahí, por ejemplo, no está la discriminación por capacidades especiales, ni la discriminación por sexodiversidad, ni la discriminación por edad, por ejemplo, que es una discriminación bien frecuente, bien cotidiana, ¿no es cierto? Ese artículo tiene muchísima importancia porque habla de las medidas positivas, es decir, que son medidas que se hacen para apoyar a aquellos colectivos, aquellos grupos dentro de la sociedad que han sido históricamente postergadas. Entonces, el hecho de que existan medidas positivas, por ejemplo, siempre se dice ¿por qué hay una ley de violencia contra las mujeres y no hay una ley de violencia contra los hombres? Bueno, primero porque la violencia esa se ejerce contra las mujeres y segundo porque históricamente es así. Entonces tenemos que tener medidas que permitan, ¿no es cierto?, que esa población que históricamente ha sido discriminada vaya subiendo hasta llegar a condiciones de igualdad. Eso, por ejemplo, nosotros hemos pensado y hemos debatido que es algo que debe mantenerse sí o sí. Luego están los tratados y pactos sobre derechos humanos, que en Venezuela tienen rango constitucional, y ahí tenemos uno muy importante para lo que es la discriminación contra las mujeres, que es la CEDAW, la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres. Este es un punto polémico porque tiene que ver con la soberanía y ahí sí habría que hacerle una mirada muy ajustada con respecto a la redacción, porque es importante que los pactos de derechos humanos sigan teniendo rango constitucional, lo cual no quiere decir que se ceda la soberanía, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que verse muy bien. Luego tenemos el artículo 76 que establece los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, ahí es donde tenemos el nudo gordiano de nuestras propuestas, que es, digamos, una de las cosas más fuertes que hay. La Constitución actual es una Constitución que no es laica. En realidad la Constitución actual tiene libertad de culto, pero eso no significa que el Estado se declare como laico. En cualquier momento pudieran las instituciones ser declaradas, no sé, evangélicas, presbiterianas, católicas, etc. En aquel momento, cuando se fue a discutir el artículo 76, que habla de la libertad de decidir el número, frecuencia y la forma en que se quieren tener hijos, hubo una lucha muy enconada entre los grupos de mujeres que estábamos defendiendo la interrupción del embarazo, el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, a decidir si quieren seguir o no continuar el embarazo. Sin embargo, eso es histórico, lo relatan todas las feministas, se llenó la Asamblea Nacional, se llenó de sacerdotes que fueron enviados por el episcopado y demás, y entonces ahí se puso una cosa terrible, que es que se protege la maternidad y la vida desde la concepción. La concepción es un término absolutamente religioso. En ningún manual sobre medicina, sobre
sobre ginecología se habla de concepción, porque la concepción no existe, es simplemente un concepto religioso. En todo caso, ¿cuándo podríamos decir que es la concepción? Cuando se juntan óvulo y espermatozoide, cuando el óvulo y el espermatozoide se implantan en el útero, cuando se desarrolla el cerebro. Por ejemplo, casi todos los médicos consideran que justamente es a la semana número 12 que se desarrolla el cerebro y el feto comienza a sentir, ¿no es cierto?, a sentir dolor, a sentir algo, lo cual no quiere decir que piense. Estos conceptos religiosos están por ahí metidos solapadamente, así como está metido el neoliberalismo, están metidos los conceptos religiosos aquí y allá en diferentes artículos, pero sobre todo en este artículo 78. Por eso nosotros pensamos que eso, por ejemplo, es una de las cosas que realmente hay que cambiar, ¿no es cierto? Los derechos sexuales y reproductivos los vemos como una parte esencial de los derechos humanos. Teniendo una constitución o pensando en una constitución que lógicamente no puede ir para atrás, tiene que ir progresivamente desarrollando de manera mejor y más completa los derechos humanos, una de las cosas que tiene que hacer es desarrollar completamente los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? Y dar el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que se desee tener y proteger la maternidad. Ahora, proteger la maternidad es una cosa que no se hace solamente con la Constitución, que se hace con políticas, ¿no es cierto? Y esto es lo que tiene que después que desagregarse en políticas, porque actualmente, por ejemplo, no podríamos decir que se está protegiendo la maternidad cuando la mortalidad materna ha aumentado a más del doble de lo que teníamos el año pasado. ¿Cuáles son los motivos? No es digamos, en este momento no voy a referirme a eso, pero indudablemente la maternidad no se está protegiendo como debe ser. Por lo tanto, hay que taxativamente poner en la Constitución que las mujeres deben recibir atención de calidad en todas las etapas y bueno, no respeta ningún derecho humano una sociedad donde se mueren mujeres en el siglo XXI, se mueren mujeres a causa de embarazo y parto. También es importante recoger el derecho de las personas sexodiversas a disfrutar de su sexualidad con libertad, mientras no se le haga daño a nadie, cada quien tiene derecho perfectamente a ejercer su sexualidad, teniendo como límite el derecho de los demás, a menos que lo quieran. Y en este sentido habría que avanzar también en el reconocimiento del derecho de las personas sexodiversas a formar una familia. Es decir, ahí sí nosotros tenemos en la Constitución actual un concepto que digamos avanzó bastante, que es el considerar las familias y no la familia. Sin embargo, todavía esto no está hecho carne en la población ni está hecho carne en la política, ¿no? Es decir, se reconoce la diversidad de familias, es decir, la familia no tiene por qué ser exclusivamente consanguínea ni exclusivamente formada por un hombre y una mujer. Esto también tiene que cambiarse en la Constitución, que reconoce el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer. Quizá todo esto parezca, como digamos, poco importante al lado de otras cosas tales como la soberanía nacional, pero sí es importante porque la Constitución va a reflejar el pacto social, va a reflejar el grado de evolución que una sociedad puede tener. No solamente no queremos un país con soberanía, pero que internamente significa un retroceso
eso, o tiene la soberanía del siglo XXI, pero tiene la organización social del siglo XIX, donde la sexodiversidad está penalizada, donde no se puede formar familia las personas con sexodiversidad, o las mujeres no pueden decidir continuar o interrumpir su embarazo. Ojo, quiero hacer una aclaración sobre este punto porque siempre sale. El hecho de que se deje la puerta abierta a la interrupción o continuación del embarazo no significa que si alguien por sus creencias religiosas considera que así el embarazo sea producto de una violación o un producto que no le gusta, pero que lo quiere continuar su embarazo, tiene todo el derecho de hacerlo. O sea, el despenalizar la interrupción del embarazo no significa obligarlo, pero sí significa que el Estado no puede imponer normas religiosas como normas de una nación. ¿No es cierto? Esto es como, digamos, muy vital y mostraría que de verdad Venezuela está avanzando, ¿no es cierto? Una de las cosas que parece así como loco cuando vienen las compañeras cubanas a Venezuela, Cuba es una de las primeras cosas que hizo. Al implantarse la revolución, una de las primeras cosas que hizo fue establecer, de hecho, no solamente es legal, es además apoyada por el Estado la interrupción del embarazo, y le parece como un signo de mucha cerrazón mental el que ni siquiera se discuta este tema en los espacios, digamos, de la revolución bolivariana. Bueno, luego, además de esto, los derechos sexuales y reproductivos, que son quizá la parte más álgida y donde va a haber mucha oposición, tenemos también la propuesta de imponer que tiene que ver con el artículo 88. El artículo 88 de la Constitución actual fue también un logro de los movimientos de mujeres venezolanos, porque ahí se reconoce el valor económico del trabajo doméstico y el aporte que las mujeres que tradicionalmente nos hemos ocupado del cuidado, el aporte que hacemos a la sociedad. Sin embargo, eso no se ha logrado traducir, por ejemplo, en una seguridad social universal que, aunque taxativamente el artículo 88 lo dice, que las amas de casa, es decir, aquellas mujeres que se dedican exclusivamente al cuidado de las personas que integran su familia, tienen derecho a la jubilación. Sin embargo, eso no se ha logrado establecer en una ley ni se ha logrado materializar. Entonces, bueno, no solamente hay que exigir la materialización, sino que queremos avanzar con un derecho muy importante, que es un derecho humano, que en este momento están reflexionando todas las sociedades del siglo XXI, que es el derecho al cuidado. ¿Qué significa? El reconocimiento de que todas las personas somos vulnerables en alguna época de nuestra vida, o porque somos muy pequeños y no nos podemos alimentar por nosotros mismos, como cuando somos bebés, o cuando somos muy ancianos, o cuando tenemos alguna diversidad funcional que lo impide, o cuando estamos en situaciones de enfermedad. De todos esos casos se ocupan las mujeres porque tradicionalmente se les ha puesto esa tarea. Bueno, es hora que eso se acabe y que el cuidado sea una responsabilidad social, sea un derecho humano, porque nuestra sociedad debe justamente humanizarse en ese sentido. El otro día estaba yo con las compañeras del Ministerio de la Mujer revisando, por ejemplo, las cifras de discapacidad que hay entre los hogares pobres en Caracas, solamente en Caracas. Y según Hogares de la Patria, hay unos 870 hogares que tienen personas con discapacidad severa en los sectores más pobres, que son los sectores que atiende Hogares de la Patria. ¿Quién se ocupa
de cuidar esas personas con discapacidad severa, bueno, siempre son las mujeres. Es más, son las mujeres las que tienen que hospitalizarse con los niños cuando van a los hospitales. Cada vez que alguien de la familia se enferma, el médico le dice, pero usted vino solo, usted no vino con una mujer. A las mujeres nos enseñan los médicos cuando se va a deshospitalizar a una persona, bueno, cómo se le hace la curación, cómo se lo atiende, etcétera. Todo eso es lo que englobamos con el concepto de cuidado. Entonces, nuestra Constitución, si realmente quiere no solamente democracia radical, quiere humanización de la vida, quiere radicalización de lo social, de la sociedad, tiene que colocar allí el derecho al cuidado con el concepto, junto con el concepto de corresponsabilidad, es decir, corresponsabilidad entre el Estado, que tiene que dar protección social universal. Por cierto, la protección social es un concepto muy relacionado con el cuidado, es decir, las sociedades deben proteger a las personas que las integran frente a las diferentes vulnerabilidades y momentos de debilidad en los que podemos estar en la vida, y esto debe ser para todos y no exclusivamente porque las mujeres se ocupan, sino porque el Estado debe corresponsablemente ocuparse con las familias. Bueno, luego nosotros trabajamos también los derechos políticos. Esto ya ha sido mucho más trabajado, es decir, si las mujeres somos la mitad de la población, exigimos también la mitad de las decisiones. Además, desde esta mirada, que es una mirada de las mujeres, ¿no es cierto? Esto además es una demanda viejísima, ni siquiera nosotros podemos decir que es actual ni que la estamos creando nosotras. Desde los primeros movimientos de mujeres por allá en Venezuela en 1930 existe esta demanda que se ha ido sofisticando y que hoy en día llamamos paridad con alternabilidad. Bueno, y no solamente en los cargos de elección popular, sino en todos los lugares de decisión. Es bien importante que haya siempre la mirada de las mujeres. Luego, con respecto a los derechos culturales, educativos y del conocimiento, bueno, creemos en la necesidad de una cultura despatriarcalizada. O sea, no se puede descolonizar la cultura sin despatriarcalizarla a la vez, porque la cultura patriarcal es una cultura de la dominación, y entonces no podrá haber ninguna sociedad participativa, radicalmente participativa, si no hay también una cultura despatriarcalizada. Bueno, y finalmente, para terminar, los cuatro elementos que consideramos como grandes principios que deben incorporarse o recalcarse: la eliminación de todo tipo de discriminación, ampliando los motivos, ¿no es cierto?, que ya lo expliqué, la despatriarcalización del Estado y la cultura. Nuestro Estado sigue siendo completamente patriarcal, basta mirar cualquiera, ¿no?, de los aló presidentes, bueno, aló presidente no es, ¿cómo es? Aló Maduro, cualquiera de los programas, por no hablar con el Mazo Dando y demás, que son altamente patriarcales, y a veces no solamente patriarcales, ofensivos hacia las mujeres, ¿no es cierto? Eso no debiera ser ya hacia la sexodiversidad, ni se diga, ¿no? Totalmente patriarcales. Luego pensamos en los derechos de la madre tierra, finalmente deben incorporarse a la Constitución. En esto avanzaron mucho Bolivia y Ecuador. Bueno, tenemos que avanzar también. Es necesario tener en cuenta la regeneración de los ciclos vitales. Este concepto
concepto de regeneración de los ciclos vitales que se aplica a la regeneración de la vida, y por eso el derecho al cuidado también se aplica a la regeneración de la naturaleza. Debe ser nosotros tenemos actualmente una constitución garantista. Bueno, eso hay que mantenerlo, pero debe ampliarse y garantizar la regeneración de todos los ciclos vitales. Y finalmente, lo que mencioné antes, la declaración como laico del Estado, es decir, cada quien tiene que tener libertad de tener el culto que quiera, pero no es posible que nuestras instituciones, que es un lugar donde todos y todas debemos encontrarnos, tengan actitudes confesionales de ningún tipo, ¿no es cierto? De ningún tipo, de ninguna confesión, de ninguna religión, sino que debe ser el espacio, debe ser laico para que ahí nos podamos encontrar todos. Bueno, muchas gracias.